Para todos los que no me conocen y es la primera vez que están aquí en este espacio, soy Adriana Gómez Franco, consultora de negocios y emprendimiento, y hoy les quiero presentar a Ángeles Ascanio. Ángeles Ascanio tiene una super biografía que yo voy a preferir que ella la presente, pero no antes de darle el paso, quiero contarles que Ángeles Ascanio es consultora empresarial y coach. Así que Ángeles, bienvenida. Gracias, muchas gracias Adriana por permitirme estar aquí en este espacio contigo y con todas las personas de tu comunidad. Gracias. No, a ti por aceptar la invitación, de verdad, por abrir un espacio en tu agenda para aceptar de verdad acompañarnos hoy. Gracias a todas las personas que hoy nos están viendo en directo y a las personas que nos verán en diferido. Entonces, quiero, Ángeles, que te presentes y nos cuentes todo eso que tú eres, por favor. Soy coach, como bien has dicho, y acompaño a las personas en el crecimiento y además soy consultora empresarial. Yo acompaño sobre todo a profesionales que yo digo con hambre, a emprendedores, emprendedoras, empresarios y equipos de alto rendimiento a que al final desarrollen todo ese potencial que llevan dentro para conseguir aquellos objetivos más ambiciosos. Yo digo aquellos que les cuesta muchísimo conseguir o que incluso creen que no pueden, siempre equilibrándose con el máximo bienestar, con el equilibrio y con la plenitud de la persona, porque al final nuestros negocios, nuestra profesión necesita de nuestro bienestar, nuestro pilar bien equilibrado emocionalmente y mentalmente para poder desarrollar esos negocios, ¿cierto? Ya hace más de 15 años que me dedico a esto profesionalmente. Soy una emprendedora nata, me encanta, o sea, yo creo que lo llevo en vena. Y tanto es así que hoy en día ya tengo 3 negocios. Son 3 negocios que están creciendo en continua expansión y para ello pues utilizo también y me acompaño de grandes profesionales que me acompañan en esta trayectoria como equipo y eso es lo que hago. O sea, igual que yo lidero en mis negocios, ayudo a otras empresas también a que puedan cambiar y puedan escalar y crecer empresarialmente y a esos equipos a reconocer ese potencial y a convertirlos en equipos de alto rendimiento, como decimos, para que puedan crecer al máximo, ¿no? Bueno, pues para ello tengo una trayectoria de formación, bueno, bastante extensa y bastante profunda. Precisamente soy una persona comprometida, igual que tú, Adriana, igual que todos los profesionales que de verdad sentimos pasión por esto. Y he hecho, bueno, infinidad de másteres de coaching, de equipos de alto rendimiento, de liderazgo, influencia, incluso desde la parte sistémica, porque para mí es importante el tema de las relaciones, cómo nos relacionamos, ya no solo nosotros, sino con el resto de profesionales, con el equipo, en las empresas, en las organizaciones, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí dentro de esas organizaciones? Analizarlo para poder crecer al máximo, ¿no? Entonces, bueno, acompañándoles en ese 360 que yo digo, desde la parte del coaching, que es desarrollar sus habilidades, hasta incluso en la parte de negocio, ¿no? Vamos a desarrollar ya no solo esas habilidades empresariales que no sabemos, sino también esas habilidades en la parte financiera, en la parte de estrategia, de venta y en la parte de negocio totalmente. Además de todo esto, bueno, una persona súper apasionada por la vida, una persona que me encantan, personas que disfruto descubriendo, yo digo el diamante de las personas, ¿sí? Ya soy abuela de 2 nietecitos, o sea que con grandes valores familiares y una de las cosas que me dicen mis clientes, que me dicen las personas es cómo compatibilizo todo esto, ¿no? Y es con una buena estrategia empresarial y con una buena estrategia mental, básicamente. Y con un buen equipo de trabajo, porque detrás de todo esto Absolutamente. necesitas un buen equipo de trabajo que también esté empoderado para que pueda tomar esas decisiones y tú puedas tener esa libertad de ser dueña de 3 negocios y a la vez tener una familia con la cual puedas pasar tiempo de calidad. Eso es tan importante. Absolutamente, absolutamente. No podemos hacer las cosas solas. Ese es uno de los problemas de los emprendedores, los empresarios, que queremos ser personas orquesta, mujeres, hombres orquesta. Eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Como yo digo, el día tiene 24 horas para todos Y un y nosotros tenemos costo, la energía que tenemos. y un costo de nuestra salud, de nuestro bienestar. O sea, es que y que no lo vemos a lo mejor de inmediato, pero lo vemos a largo plazo. Totalmente. Piensa que ese es uno de las diferenciaciones que yo tengo, del valor diferencial que tengo. Yo empecé como terapeuta. Mis 10 primeros años como emprendedora eran como terapeuta, dedicándome a la falta de salud, a esas personas que tenían esa falta de salud
a través de ese esfuerzo, de ese no estar equilibrados, de ese no sentirse plenos, de ese no desarrollarse, gestionarse emocionalmente, que al final le llevaba a la falta de salud. Así que todo esto es lo que yo tengo claro y les acompaño sobre todo, por eso te digo que el valor diferencial es cómo hacemos esa estrategia empresarial siempre cuidándonos a nosotros y a nuestro equipo, ¿no? Cómo podemos estar nosotros mejor para poder sostener ese negocio y acompañarlo a crecer sin caer en el camino, ¿no? Y es que aquí tocas un tema importante que sé que vamos a entrar ahorita por allá, pero es el estar bien con nosotros mismos y nosotros mismos anímicamente y a nivel físico con la salud para poder estar bien con los demás, porque cuando nosotros no estamos bien es muy difícil que demos a otra persona lo que queremos dar por más estudiados que seamos, si realmente no estamos bien y no tenemos esa salud y ese cuidado o no tenemos esa organización para hacer que el día nos rinda las horas que debemos de trabajar, porque son 24 horas solamente. Entonces el tema es estar alineados y equilibrados y lo que dices, lo que hemos comentado es para mí es primordial. Al final el capitán del negocio eres tú. Si tú no te cuidas, tu negocio no puede crecer. Es decir, hay una frase que le digo a mis clientes que creo que nos hace reflexionar a todos, que es que tu negocio jamás va a ser más grande que tú. Si tú no te cuidas, tu negocio no puede cuidarse, no puede crecer. Así que primero tú y después todo lo demás. Qué bonita frase, la voy a anotar, está hermosa. No, me encanta porque tienes toda la razón. O sea, y el negocio crece en la medida que nosotros crecemos. De lo contrario, si nosotros no crecemos, el negocio se estanca y no crece. Porque es que Por somos nosotros los que ideamos ese negocio y los que le ponemos piecitos para todos los lados hasta dónde quiere crecer el negocio. Ángeles, antes de entrar en materia y de entrar en el título de la charla y que nos cuentes todos sus detalles interesantes, cuéntanos tus tres negocios de qué son. Ok. Uno es mi negocio pilar, mi negocio base, que ya te digo que empecé como terapeuta, ha ido transmitiendo hasta la parte de coaching y coaching empresarial, es decir, me dedico sobre todo en el mundo de los negocios. Tengo otro negocio que es del sector de construcción. Nos dedicamos a rehabilitar también edificios y viviendas. Y el otro es una consultoría básicamente empresarial. Ahí ya acompañamos directamente a la empresa a crecer en ese 360 que decimos, ¿no? Entonces es un negocio donde ahí ya damos un soporte mucho mayor, ¿vale? Ya en estrategia de negocio directamente, en empresas, incluso en organizaciones que ya necesitan crecer, que tienen dificultades, que no saben cómo, que no están alineados con el equipo, que no consiguen los resultados, que tienen ese techo de cristal. Y ahí es donde entramos a diseñar una nueva estrategia que esté alineado a ellos, a trabajar con ellos, con el equipo. Entonces sí, entonces ahí ya sí poder ya no solo crecer, sino diversificar. O sea, aquello que yo hago es lo que acompaño a hacer a los demás. Yo creo que es muy difícil, no vamos a decir imposible, pero es muy difícil y sobre todo no es coherente acompañar a los clientes a hacer algo que nosotros no somos capaces de hacer. Cuando nosotros hacemos eso, en algún momento, si es que nos ha dado por hacer eso, yo creo que siempre es porque hemos dado por hecho que el cliente no es inteligente. Y el cliente yo creo que es inteligente, sabe de sobras cuando lo que estamos trabajando tiene una coherencia, tiene una base, tiene una solidez y ahí se siente confiado, se siente seguro y ahí se permite dejarse acompañar. Esto es importante. Perfecto. ¿Y todos tienen la cobija de tu marca personal o cómo, o los No, otros negocios? Ujú. no. Ya te digo, mi base principal es mi marca personal, que es Ángeles Ascanio Coaching. El otro es Pinver Rehabilitaciones, que me dicen, bueno, ¿cómo te has ido al mundo de las rehabilitaciones? Yo les digo, bueno, que al final si yo acompaño a las personas a que rehabiliten su mentalidad, su forma de hacer, su estrategia y tal, pues lo mismo con las viviendas, ¿no? Porque al final es nuestro hogar, es nuestro templo. Entonces, bueno, la verdad es que por ahí vibro muy bien. Y la otra parte, la consultoría, se llama Kaizen Consultoría, como no podía ser de otra manera, para acompañar a los negocios en ese crecimiento continuo. Tal cual el nombre que le diste. Bueno, Ángeles, ahora sí entremos en materia. Bueno, y a todos los que están esperando esta charla. La charla de hoy es Mentalidad Empresarial, el mejor aliado para escalar tu negocio. Ángeles, el espacio todo tuyo. Bueno, decidí compartir esto contigo y con tu comunidad de forma generosa cuando me abres las puertas
intentando compartir con los negocios, las personas emprendedoras y empresarias, que es importante trabajar esa mentalidad. Si algo me he encontrado que nos falta trabajar en ello, es la mentalidad. Es decir, nosotros podemos tener muy buenas estrategias, podemos tener muy buen compromiso, muy buen propósito, podemos tenerlo todo, que si nuestra mentalidad no está preparada todavía, no está bien trabajada, al final seguimos estando en chiquitito, seguimos pensando en chiquitito. Fíjate, y a veces pudiera parecer que esto solo le pasa a los negocios que son incipientes, a los que están empezando. Y lo que yo me he dado cuenta es que hay muchos empresarios, incluso empresarias, que siguen teniendo todavía una mentalidad por desarrollar, ¿no? Tienen una estrategia bárbara, pero todavía siguen pensando en pequeñito, todavía les sigue dando mucho miedo poder crecer más allá y poder escalarlo todo de forma que todo eso funcione y poderse retirar, poder llegar a la fase de inversor que decimos, ¿no? Esa fase de CEO, director o de inversor, e incluso de otros negocios. No tenemos que estar ahí ejecutando, sino que cuando ya tenemos una estrategia montada, podemos trasladar ese know-how a ese nuevo negocio, ese nuevo proyecto que podemos ver interesante y poder prestar todo ese conocimiento que tenemos sin estar ahí al pie del cañón, ¿no? Entonces, eso es lo que acompaño a hacer desde cualquier ámbito, desde el emprendedor con hambre, como yo digo, hasta el empresario que ya está creciendo, que está realmente liderando negocios, pero todavía no ha conseguido desarrollar esa mentalidad y ese potencial que aún tiene ahí por despertar. Ángeles, antes de seguirnos ahí, yo quisiera preguntarte, tú como experta en el tema, ¿cuál es la razón por qué las personas nos cuesta tanto soltar? Y nos cuesta tanto soltar en el sentido de no solo cuando eres empresario o emprendedor, sino cuando trabajas para una compañía, eres jefe de un área o director de un área y te cuesta tanto trabajo delegar, soltar, piensas que nadie va a hacer las actividades como tú las haces y lo mismo, y qué peor, o sea, o qué peor, o cómo lo digo, o sea, es mucho más marcado cuando eres dueño de negocio y es tu consentido, tu negocio, y dices, pero ¿cómo voy a dejar que mi negocio lo maneje otra persona? O que es que no va a entender el pensamiento mío, es que no va a entender mi filosofía, es que no va a entender cómo yo atiendo a mis clientes, es que no me lo va a cuidar. A ver, cuéntanos un poquito por qué esa mentalidad, por qué nos cuesta tanto, porque estamos pensando en escasez, porque estamos vibrando en eso, o cómo es. Por todo un poco esto también, Adriana, porque estamos vibrando en escasez y sobre todo hay dos componentes para mí básicos que están ocurriendo ahí cuando no sabemos crecer y no sabemos delegar. Uno es el miedo al fracaso, es decir, está muy claro que nuestro negocio es como un bebé, es nuestro bebé, lo hemos gestado nosotros, lo hemos alumbrado, lo hemos amamantado, lo hemos alimentado, está creciendo y ahora que está ahí dices, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora dejo a mi bebé o a mi niñito en manos de otra mamá que yo no sé quién es? Ostras, ¿y si le hace daño? ¿Y si le perjudica? Y es normal, es muy lógico que tengamos este miedo. Entonces, el tema es, no hemos aprendido primero a bajar a tierra qué es lo que queremos y de qué manera lo queremos, y no hemos realizado ese plan de acción, esa estrategia para ir trasladando todo eso a las nuevas personas, a esas personas, a ese equipo al que queremos delegar o a los colaboradores o a quien queramos que nos acompañe en ese proceso para que lo puedan ir tomando con todo el amor y todo el cariño que hemos hecho nosotros. Hay una parte importante que es que en un negocio el negocio tiene la esencia del CEO, ¿no? Del director, de la persona que lo creó. Siempre tiene la esencia. Entonces, lo que es normal es que no o sea, nos dé miedo soltar y decir, ay, 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 no sé qué va a pasar. Eso es muy lógico que haya ese miedo. El tema es, vale, ¿qué pasaría si esa persona que va a tomar esas acciones que tú estás haciendo ahora y lo hiciera exactamente igual que tú? De lógica, las personas dicen, no, 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 si lo hiciera igual que yo, entonces yo estaría tranquilo. Vale, pues el tema es hacer la estrategia, es decir, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres delegar? ¿Hacia dónde quieres ir? Esa persona tiene que acompañarte en el camino, está muy claro, tiene que tener muy claro cuál es la estrategia de negocio que tú tienes para que te acompañe en ello.
realizar un protocolo de procesos, hay que realizar un protocolo de procesos, esto es básico, es obvio. Si yo no realizo procesos de lo que hago, yo no lo puedo delegar bien. Y luego no lo soltamos, o sea, el arte de delegar ya es un arte tal cual, ¿eh? Lo acabo de decir. Entonces, no es, mira, ves, esto es lo que hay, te lo dejo, lo suelto y me encojo de hombros a ver qué va a pasar. No, no, esto no va así, esto no va así, esto tiene un proceso. Y si lo seguimos, sí o sí se traslada bien, ¿ok? Con el añadido y con el beneficio que tenemos dos mentes pensantes, no una, tenemos dos. Es decir, yo con lo que he aprendido, lo que sé, lo hago, como decimos en sistémica, lo hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Pero ¿qué pasa si le sumo el pensamiento y la mirada de la otra persona? Ya somos dos mentes pensantes. Seguramente somos capaces incluso de hacerlo mejor cuando está todo alineado. Es decir, cuando creamos bien el proceso de delegar y de crecer en el negocio, normalmente crece mucho más de lo que habíamos imaginado, porque estamos todos trabajando en el mismo sentido. Qué importante es dejar documentado absolutamente todo y plasmado nuestra visión, nuestra misión, todo. O sea, pero también hay otra cosa, Ángeles, que mencionabas aquí, y es las dos visiones, la de la tuya como dueño de negocio y la de la persona que va a venir a tomar esa posición. Porque muchas veces también nos encontramos, y no sé si te pasan todas las compañías que tú atiendes, pero es que encontramos que hay personas que dicen, no, yo no voy a contratar a ese que es más listo que yo, sabiendo que lo que tenemos que hacer es contratar a esa persona más lista que nosotros o a lo mejor más joven, con otras capacidades diferentes a las que nosotros tenemos para que ayude a potenciar y se cree una sinergia perfecta. Un mecanismo de donde la empresa con el trabajo de uno, el pensamiento de uno, más esa otra visión diferente pueda exponenciarse, ¿no? Yo como director de la empresa, como creador de la empresa, del negocio, yo tengo que saber exactamente qué es lo que quiero y cómo lo quiero y qué plan de acción voy a llevar. Y aquí ya, esto ya es un mundo y aquí ya entramos a trabajar directamente con el CEO, ¿vale? Pero luego lo siguiente es armar un equipo, como yo os decía, de alto rendimiento, es decir, gente que sume al propósito, gente que sepa exactamente qué es lo que quiere el CEO y aporte, no que lo ejecute, sino que aporte, que se sume a ese barco, que se comprometa. Y esa es parte básica de los negocios que son escalables. O sea, tienen que estar comprometidos. El equipo se ha de crear un compromiso donde todos vayan en la misma dirección y todos aporten y todos sumen. Y ahí es donde también el CEO se da cuenta de que tiene personas y que necesita personas con un gran potencial. Es más, hay una frase de Amancio Ortega, no sé si lo conocéis, pero es un empresario muy famoso aquí en España de la marca Inditex que tiene muchas líneas de negocio. Y él decía, yo no soy bueno, yo soy bueno en reclutar gente muy buena. Y estos son los que me ayudan. ¿Vale? Esta máxima de reclutar talento, y a veces no es reclutar, a veces es dejar que salga el talento de las personas que ya tenemos dentro. Y si luego necesitamos, ya reclutaremos más. Una de las cosas que me dicen muchas veces cuando entramos a trabajar esa escalabilidad del negocio, me dicen, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Tengo que contratar más gente? No. Lo primero que tenemos que hacer es optimizar todo lo que tienes. Es decir, o sea, ver las personas que hay dentro y ayudarles a potenciar, porque muchas veces las personas de las empresas en los equipos se sienten limitadas, sienten precisamente esto. Que les cortan las alas. Si yo levanto la voz, mi jefe me va a dar puerta, porque se va a dar cuenta que soy bueno. Y muchas veces las personas que tenemos acompañándonos no elevan esa voz, no nos ayudan porque tienen miedo a la competitividad. Y no entendemos que esto no va de competitividad, va de cooperación, va de sumar todos hacia el mismo sentido. Y ahí es donde se crece de una forma sin igual. Esto para mí es básico, ¿no? Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta, pero ya te digo, una cosa es saber cómo delegar, la otra cosa es tener mucha claridad y trabajar en esa mentalidad donde pasamos del autoempleado, como yo digo, a la mente diamante. La mente diamante es la mente empresarial, aquella que solo ve posibilidades, aquella que ve brillo, aquella que ve cómo puedo sumar, cómo puedo solucionar, cómo puedo hacer. Y llega un momento que cuando te das cuenta empiezas a diversificar, bueno, y ya te pasas después a la parte inversora, ¿no? Entonces,
es todo un proceso, es todo un armado que no nos enseñan y que se hace perfectamente. Con la estructura todo se hace. Sí, de acuerdo. Es que es el cuadrante del flujo del dinero, de cómo pasas de ser empleado a ser un autónomo o dueño de, bueno, Claro, autónomo, todavía autoempleado, y luego a ser dueño de negocio, donde sí le das la capacidad de emplear a gente y de crecer tus negocios y escalarlos. Y la otra es ya pasarte al lado inversionista, que es el lado donde tú empiezas a mirar, como dices tú, con mente de diamante, absolutamente todos los negocios y todas las posibilidades, pero eso tiene todo un paso, Ángeles, o sea, eso no, eso es un claro. proceso, tal cual. Y es engañarnos, pensar y decir, ostras, si otras personas lo están haciendo, yo, ¿qué necesito? 2 meses, 3 meses, cuando a veces lo primero que hago cuando voy a empezar con un cliente es decir, bueno, vale, ¿qué es lo que quieres? Vamos a ver qué es lo que quieres y tal. ¿Cuándo quieres tener esto? Y a veces somos irrealistas, a veces decimos, va, 3 meses para conseguir una escalabilidad importante. Tú necesitas un cierto proceso para ir creciendo, ir ejecutando, ir apalancando todo para poder ir creciendo. Y eso tiene un sistema, no necesita 30 años, no necesita ni 3 años, pero sí tenemos que ser cautelosos y juiciosos y entender que todo es un proceso en esta vida. Y cuando tienes el proceso y te enfocas en él, al final sí o sí los resultados vienen. Sí, totalmente, Ángeles. El paso a paso, o sea, es ir sembrando poco a poco, es ir construyendo, es ir, o sea, y además no todos tienen el mismo ritmo, no todo el mundo le puede dedicar el mismo tiempo, no todo el mundo tiene en ese momento la capacidad de que le fluyan todas las ideas y hay momentos donde también nos bloqueamos, donde también estamos con otras cosas que nos pueden agobiar y que no nos dejan fluir de la manera adecuada para atender un negocio. Y eso es importante, no podemos ir a la velocidad que va el otro, vamos a nuestro ritmo. Para mí es importante esta parte del desarrollo del potencial, ¿no? Del coaching. Es importante en un negocio, no solo la estrategia, no solo cómo lo vamos a hacer, sino cómo me siento yo de alineado y de coherente con todo esto durante todo el proceso. Es decir, cómo me siento yo de verdad en esto. Porque si yo no escucho esto y yo no atiendo esto, me voy a tener que bajar de la noria en algún momento. Y es normal que me quiera bajar de la noria. Es decir, la estrategia puede ser buenísima, pero no es la mía. Yo no lo necesito así. No está coherente conmigo, con mis valores, con mi esencia, con mis ritmos, con mi situación, con mil cosas. ¿Vale? Entonces, tenemos que adaptarlo a nuestro momento y ver qué es lo que hay ahí, qué miedos tenemos, qué palancas necesitamos utilizar, qué es lo que estamos desarrollando en ese momento, qué alerta está saliendo, para que la estrategia esté totalmente alineada y sea muy coherente, porque si no, ya te digo, es normal que nos bajemos de la noria y tiene toda la coherencia del mundo. Es una manera de protegernos al final. Es muy cierto, Ángeles, porque uno se da cuenta, de hecho, si uno mismo no cree en lo que está ofreciendo, no cree en su concepto de negocio, no cree en lo que está haciendo, imagínate los demás que nos están viendo, o sea, Claro, es que nadie va a total. creer. Entonces, por eso es tan importante creer que lo que yo estoy haciendo sí puedo ayudar a otras personas, creer y tener esa autoconfianza y esa capacidad de decir, va conmigo, no le estoy robando a nadie, va con mis valores, si ayudo, no estoy diciendo mentiras y todo eso, o sea, cuando somos dueños de negocio y estamos sacando una idea de negocio que no es un producto, sino que es un servicio. Y cuando es un producto, si yo me pongo a vender un producto que no va conmigo y que a lo mejor el producto no es bueno, imagínate, o sea, no solo no vamos a vender, es que se va a notar porque ni siquiera lo usamos nosotros. Entonces, qué importante es esa coherencia, porque por eso encontramos en empresas o muchas veces si uno llega a emplear gente en su propio negocio, que no creen en eso, esas personas es mejor no contratarlas. Hay que tener personas alineadas, es decir, no todos tenemos todos los valores. O sea, algo que hago cuando empiezo a trabajar con un equipo es ver qué valores tiene y cómo los podemos unificar con los valores que necesita la empresa para crecer, ¿vale? Y tomar esos valores, es decir, apalancarnos en esos valores que necesitamos. Hablando de esto, es lo que decimos, yo tengo que ser coherente con lo que estoy vendiendo, ¿vale? Como dueño de negocio, yo tengo que ser muy coherente con lo que estoy vendiendo. Si yo no siento que lo que estoy vendiendo te va a aportar a ti, tú eres lo suficientemente inteligente
como para darte cuenta y decirme, esto no es para mí. O sea, esto hay que tenerlo muy claro. Trabajamos con personas que son tan válidas como nosotros. ¿Qué pasa cuando yo tengo un equipo y mi equipo no acaba de entender cuál es mi estrategia, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué me mueve para que ellos se sumen al barco? Y como equipo tienen sus necesidades. Y yo voy a tener que saber liderarme para liderarles. ¿Sí? Ellos necesitan de la visión de alguien, necesitan que alguien sea el motor director que le diga, hacia allá vamos, chicos. Pero también somos personas, el equipo es personas, son personas y van a tener circunstancias y van a tener sus conflictos y van a tener sus necesidades que atender y tenemos que ser suficientemente líderes como para entender qué es lo que necesita nuestro equipo para reorganizarlo en un momento dado y dirigirlo hacia allá. Incluso si yo necesito cambiar la estrategia por H o por B o porque el mercado es tan cambiante, yo tengo que apalancarme de mi equipo, tengo que volver a trabajar con mi equipo y decirle, chicos, cambiamos la estrategia, vamos a sentarnos, vamos a co-crear esta nueva estrategia porque yo necesito de vosotros para que me acompañéis, solo no puedo. Y tenemos que hacerlo todo. Entonces ahí es donde te digo que tenemos que desarrollar muchas habilidades empresariales y esa mentalidad es básica. Es decir, yo tengo que sentirme bien y yo tengo que tener una mentalidad lo suficientemente enfocada a proyecto, a futuro y entendiendo que sí que puedo conseguir cosas mucho mayores con la estrategia adecuada para transmitírselo a mi equipo y que vayamos todos hacia el mismo sitio. Es que por eso es tan importante la coherencia, la congruencia y el desarrollar ese liderazgo con el equipo y el estar hablando, el estar motivando, el estar a todos mirando si tienen la camiseta puesta, si van en lo mismo, por qué razón no tienen la camiseta puesta. La comunicación es importantísima, o sea, desde una pareja hasta el negocio y como dueño de negocio tenemos que entender que aunque no lo sepamos todas y aunque tengamos el mejor equipo para cada área, aquí lo más importante es que nosotros tenemos que ser la persona orquesta. Y esa persona orquesta tiene que saber tocar todos los instrumentos de alguna manera, no a profundidad, pero tienes que saber cómo funcionan, porque si no somos esas personas y si no nos instruimos día a día, si no leemos, si no empezamos a capacitarnos en diferentes cosas que vamos viendo hacia dónde va el mercado, difícilmente nuestro negocio va a seguir creciendo. Tal cual. Y esto que dices de la comunicación, Adriana, es básico. Es decir, si yo sé lo que quiero, pero yo no lo puedo transmitir, ni dentro ni fuera, es que no voy a poder. Voy a tener unos resultados, pero que al final no van a ser lo que yo quiero. Sí. Entonces, cuando nos damos cuenta que todo el esfuerzo que hemos puesto, que llevamos años ahí en esa estrategia, resulta que está teniendo resultados que no queremos, porque no lo hemos sabido plasmar bien, no lo hemos sabido comunicar bien. Entonces, cada uno arma en base a lo que le parece. Esos, yo creo que piensa que quiere esto. Bueno, pues qué errores nos trae esto, ¿no? Y el tema de la comunicación aquí es importantísimo, ¿no? ¿Cómo transmito yo lo que quiero? ¿Cómo lo bajo a tierra? ¿Lo comparto? Para que ellos entiendan y abrir esa comunicación bidireccional, ¿no? Vale, yo con esto que estoy transmitiendo, ¿qué te parece a ti? ¿Qué me puedes aportar tú, ¿no? Y poder abrir, o sea, esa comunicación no va solo unicanal, sino que es bidireccional. En el mercado igual, tenemos negocios y nuestro jefe, ese es un error que tenemos, pensamos que el jefe somos nosotros y hay un concepto empresarial que dice que el jefe es el cliente. Pues si yo no vendo lo que el cliente necesita, mi negocio no tiene sentido, no va a vender, no va a proliferar, ¿vale? Entonces tengo que poder escuchar, tengo que transmitirle y ver si lo que le estoy vendiendo al cliente es lo que el cliente quiere. Porque a lo mejor el cliente me dice, bueno, eso no está mal, pero es que yo lo que quiero es esto otro y poder escucharlo, ¿no? Y trabajar esa comunicación es, tenemos que bajar, tenemos que salir de esa mente que tenemos miedosa, más limitante y poder crear, o sea, buscar soluciones, ¿vale? Me estás diciendo esto y yo tengo esto, vale, venga, ¿cómo armamos esto para entregarte justo lo que tú necesitas, ¿no? Abrir esa comunicación es máximo para los negocios y para las personas en general, ¿eh? Para la vida, si eres empleado, si eres jefe de Lo que sea. equipos, o sea, para todo, para todo. Lo que pasa es que hay veces llegamos a entender esto o demasiado tarde o cuando ya nos enfrentamos a nuestro emprendimiento, a nuestro negocio y empezamos a entender cómo es que realmente funcionan las cosas y decimos, bueno, wow, es que emprender, de verdad, te digo que es una experiencia, ay sí, 360 completa, completa, donde
donde empezamos a mirar de qué pie cojeamos y qué es lo que tenemos que necesitar seguir aprendiendo. Ángeles, me encantaría seguir con esta conversación. Tenemos mucha tela donde cortar, tenemos mucho tema para hablar, porque esto se hace súper, súper profundo. Pero a ver, Ángeles, si tú tuvieras que dar hoy no vamos a decirlo consejo, sino una guía, un tip y una frase para cerrar esta charla, ¿cuál sería basado en que la gente que nos está viendo ahorita y en que nos va a ver en diferido, pues lo que quiere es escalar su negocio? ¿Cuál sería ese consejo, esa frase, ese tip que tú le darías? Hay uno que me gusta trasladar que tiene que ver con el libro que escribí en un momento dado, que es Atrévete a ser. Atrévete a ser tú, atrévete a dar tu voz, a dar tu esencia. Dedícate tiempo, dedícate a... Y cuando digo tiempo, puede ser desde un día, puede ser un fin de semana, no tiene que ser mucho, pero dedícate un tiempo para revisar qué es lo que quieres, qué es lo que te hace feliz y cómo lo quieres. O sea, aprende de aquello que no te ha ayudado y busca, vale, con esto que no me ha ayudado, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo convierto yo para que ahora sí sea otro instrumento, otra herramienta que me ayude a crecer, ¿no? Entonces, lo primero es atrévete a ser, a decir, vale, bro, esto no es lo que quiero. Y luego dedícate un tiempo a preguntarte, ¿pero qué quiero? ¿Qué es lo que quiero de verdad? Si esto es lo que me va a hacer feliz, ¿cómo lo quiero? ¿Y qué tiene que pasar para que eso se dé? Cuando empezamos a tener esta claridad es cuando empieza a abrirse ese abanico de oportunidades. Pero primero, claridad. Si yo no tengo esta claridad, es cuando tenemos todos los miedos del mundo. Es cuando decimos, ostras, es que esto no puede ser, es que esto es muy difícil, es que esto es... Falta claridad, falta claridad. Esto es lo primero, para cualquier cosa en la vida. Así que yo os diría, primero, dite, ¿qué pasaría si todo fuera tal cual yo necesito de la manera que yo necesito? Eso es lo primero. Y lo segundo, vale, para que eso se dé, ¿qué tiene que pasar? Y eso ya nos abre un abanico de oportunidades seguro. Ay, Ángeles, muchas, muchas, muchas gracias. Qué buen mensaje. Ángeles, cerrando, porfa, cuéntanos qué servicios ofreces, por favor, para que las personas que están aquí quieran contactarte, pues puedan mirar qué servicios ofreces y en dónde estás, cuál es tu página web o en qué redes sociales pueden encontrarte y cómo pueden encontrarte. Ujú. Pues actualmente lo que estoy haciendo son muchos servicios, sobre todo one-to-one, o sea, me dedico a las personas a trabajar con ellas en esa estrategia de negocio, en hacer packs de formación para empresas, consultoría, incluso trabajo con organismos gubernamentales también. Y lo que hago es sobre todo formación y esas sesiones de consultoría y de coaching. Y a partir de ahí buscamos más experiencias, también hacemos experiencias, trabajamos después en lo que haga falta, pero lo primero es ¿qué? ¿Qué es lo que quieres? Después montamos lo que necesites. Ok, perfecto. ¿Y en dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales o cuál es tu página web, Ángeles? Mi marca personal es la misma, es Ángeles Ascanio, me van a encontrar así por todas partes, por la web, por LinkedIn, por todas las redes sociales. Y a partir de ahí, yo lo que invito a las personas es que contacten conmigo, que me digan qué necesitan y ahí vemos cómo les puedo ayudar, de qué manera les puedo acompañar con toda esa estrategia, esa experiencia que tengo, para que ellos hagan su magia y se atrevan a ser. Que cuéntanos un poquitito antes de cerrar, que todavía tenemos un tiempito, sobre tus dos libros. Cuéntanos, Ujú. por favor, de qué tratan, dónde se pueden conseguir, por qué escribiste esos libros. Vale, perfecto. Hay un libro que sí que es propio, que es La magia de atreverte a ser, y este lo escribí ya hace unos añitos, en el 2019, y justo recoge un montón de estrategias, de herramientas, de experiencias, de conocimientos, sobre todo casos prácticos, de cómo podemos autoliderarnos, cómo podemos crecer, ¿no? Desde eliminar todos esos sesgos que tenemos inconscientes, esos patrones que tenemos heredados, poder transmutar esas creencias, las inseguridades, poder desarrollar esa mentalidad y esa estrategia de relaciones también que nos ayuden a ser las personas que queremos ser para después liderar ese negocio y a las personas. Para mí es una guía de autoliderazgo
Y esto lo pueden encontrar desde mi web o a través de Amazon. También lo pueden encontrar. Y luego hay otro libro del que soy coautora que se llama Diamantes. Es el recogido de varias empresarias donde compartimos y mostramos cuál ha sido nuestra trayectoria para mostrar al final nuestro diamante. Y ese también está en Amazon, también se puede encontrar. Ok, perfecto, Ángeles. Pues bueno, a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo, mil y mil gracias. Realmente contamos con información aquí valiosa que nos deja Ángeles y a todos los que nos van a ver en diferido. Pues bueno, muchísimas gracias. Ángeles, a ti, gracias enormes por acompañarnos hoy y yo creo que queda pendiente por allá más adelante que vuelvas a venir a acompañarnos para que sigamos hablando de otros temas que obviamente eres experta y que le compete mucho a esta comunidad, a mi comunidad. Gracias, un placer, Adriana, y un placer a todas las personas que nos han acompañado.